nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 23. Hoy traemos algo con los salmos. Salmo 23. Vamos a leerlo de forma alternada, como si fuera el inicio del culto. Yo comienzo, luego ustedes, y todos nos unimos en el último versículo, que es el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar para poner en manos del Señor este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor, de alabanza y de adoración que hemos tenido, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta reunión, Señor, donde hemos estado aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, para buscar tu rostro, para buscar tu sabiduría, para buscar, Señor, tu dirección, Señor. Padre, mediante este mensaje, háblanos, Padre, háblanos, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor, el que hable, Señor, por medio de este mensaje, Señor. Padre, te rogamos, Señor, disposición de mente y de corazón de todos los hermanos que estamos aquí, Señor, para poder aprender de ti. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese fue el Salmo 23. Yo creo que la gran mayoría conoce ese salmo, porque se repite en una gran cantidad de lugares y hasta películas, ¿no? O sea, en cada película, cuando alguien se muere, ¿verdad? Ahí están diciendo el Salmo 23, ¿verdad? Y ahí está. Entonces casi termina siendo como una especie de rezo, ¿verdad? Se convierte en eso, aunque no debería, ¿verdad? Pero es de los primeros salmos, yo creo que los cristianos aprendemos, porque es muy conocido. Sin embargo, lo aprendemos, y como inconscientemente lo empezamos a ver como una especie de rezo, nos perdemos de la gran sabiduría que encierra el Salmo 23. Y como muchas otras cosas, las recitamos y no tenemos conciencia del significado de lo que estamos diciendo, aunque se oye bonito. Nos gusta decirlo porque, soy el Padre, me reconforta, el Señor es mi pastor, y así como que, siente uno bonito, ¿verdad? El estar diciendo este salmo, aunque al decirlo, a veces, muy frecuentemente, se nos pasen cosas que deberíamos de poner atención. Entonces, en este mensaje vamos a explorar una parte pequeña del Salmo 23, que está en el versículo 5. Dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nos vamos a concentrar en ese versículo, y no en todo el versículo, sino en la parte que dice: unges mi cabeza con aceite. Y de ahí viene, de esa frase, una palabra primordial del mensaje, que es la unción. ¿Sí? Unges, dice ahí la palabra del Salmo. Entonces, ungir viene de unción, del sustantivo unción. ¿Qué es la unción? La unción también es algo que muchas veces decimos, pero no sabemos qué es. Incluso hasta de broma, ¿verdad? Decimos, no, hombre, ese hermano viene bien ungido, o ese hermano tiene mucha unción. No, hombre, brother, no, traes un chorro de unción.
¿verdad? Pues bueno, ¿qué es unción? El significado más básico, bíblico, es la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre algo o alguien como símbolo de dedicación a Dios. Esa es la unción, el derramamiento de aceite. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera en carne a este mundo, unción significaba derramar aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo como rey, como sacerdote o como profeta y presentarlo en servicio a Dios. Como pueden entonces notar, la unción no se le daba a cualquier persona, ¿sí? A personas especiales escogidas para el servicio a Dios. No lo vamos a buscar, pero lo menciono como referencia. En Éxodo 28:41 y en 1 Samuel 10, versículo 1, es donde viene la referencia a esto, que eran principalmente personas ya escogidas por Dios que iban a realizar una tarea especial por Dios, que se consagraban en santidad y que esas personas eran las que iban a ser ungidas. El aceite usado para ungir era un aceite especial, no era cualquier aceite, ¿verdad? No era aceite Nutrioli, ¿verdad? O un aceite así que podamos nosotros acceder, ¿verdad? Así cualquiera, sino que Dios había especificado los ingredientes para elaborar ese aceite, ¿sí? Y le llama el Señor aceite de la santa unción, ¿verdad? Esta referencia se encuentra en Éxodo 30:25, ¿sí? Y como decíamos, solo reservado para personas elegidas por Dios. Entonces la unción tenía un efecto muy especial. A través de la unción se declaraba y se realizaba que la presencia del Espíritu de Dios iba a trabajar sobre esa persona, iba a estar sobre esa persona. Era un símbolo de estar dotado con el Espíritu de Dios. Eso era el acto de ungir. De hecho, el término Mesías es la traducción de una palabra hebrea que significa ungido. Y la palabra Cristo, ¿sí?, que es una palabra griega, también significa lo mismo, ungido, ¿sí? Nomás que una en hebreo y otra en griego, ¿sí? Pero entonces el Señor Jesucristo es el ungido, ¿sí? Hasta hay un canto del ungido del Señor en la cruz murió, o no sé si dice ungido o se dice, no, el amado del cielo en la cruz murió, dice ese canto. Pero podríamos decir el ungido del cielo, ¿verdad?, en la cruz murió, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo es el ungido de ungidos, ¿verdad? Sobre Él está el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué relación tiene la unción con el Espíritu Santo, pero en cuanto a los creyentes en la actualidad, con todos los creyentes? Si la unción antiguamente, en el Antiguo Testamento, era un símbolo para estar dotado con el Espíritu de Dios, y si nosotros, en virtud de aceptar a Jesús como Salvador, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, entonces, y ahí hago una pausa, hagamos una pregunta: ¿quién está, o más bien reflexionen sobre esta pregunta, ¿quién está convencido de que el Espíritu de Dios mora en él? No les voy a pedir que levanten la mano, pero piensen, reflexionen muy bien esa pregunta. Porque si la respuesta es no sé o quién sabe, ¿verdad?, es algo que tenemos todavía que trabajar en el Señor con el Señor a estas alturas. Muy bien. Vamos a acompañarnos ahora sí a 1 Corintios capítulo 6.
Ahorita volvemos a continuar con lo mismo que les estaba comentando. Primera de Corintios 6, versículos del 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Este sí es importante que lo localicen por ahí para leerlo ahí con la vista. Vamos a leer esta palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Parece que el apóstol Pablo les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios? O sea, por si no sabías, por si no te había quedado todavía claro, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en ti en virtud de haber aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora sí, sigamos la línea de la lógica de las cosas. Si la unción era un símbolo de estar dotado con el Espíritu de Dios, y si nosotros, en virtud de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, con ello el Espíritu Santo viene a residir en nosotros, entonces por lo tanto, de ahí se desprende que nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios, igual que se ungían los reyes, los sacerdotes y los profetas. Con Cristo, esta calidad espiritual se extiende a todos los creyentes y no solamente a unos que están elegidos. Entonces, por lo tanto, tenga la convicción de que el Espíritu Santo reside en usted, se ha aceptado, se ha tomado una decisión por Cristo, y tenga la convicción de que entonces es un ungido de Dios, ha sido ungido por el Señor. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vean lo que dice ahí, es muy importante, para convencernos de este punto. Dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta carta de Pedro se le conoce como la epístola universal de Pedro. Va dirigida a toda la iglesia. Entonces Pedro nos está diciendo que nosotros, la iglesia, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, en la misma categoría que los antiguos sacerdotes, profetas y reyes. Hemos sido escogidos por el Señor, y que en su infinita sabiduría y misericordia nos ha dado su Espíritu Santo, y con ello somos ungidos por Él. Somos ungidos por el Espíritu Santo, y Él pone su fruto, el Espíritu Santo pone su fruto y sus dones como manifestación de esa unción. Recordemos el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23, lo digo como referencia. Entonces, por lo tanto, nosotros somos ungidos. Por lo tanto, es más que pertinente el Salmo 23, cuando nosotros repetimos: unges mi cabeza con aceite. Es más que pertinente para el cristiano, para el Hijo de Dios, estar convencido de esas palabras. Sin embargo, la unción contiene un gran beneficio.
¿sí? Aparte de que nos hace parte de la iglesia, que nos hace salvos, que nos perdona, ¿verdad? Y todo esto, también la unción es una gran herramienta espiritual que nosotros podemos echar mano para luchar contra situaciones difíciles. David, el rey David, de quien se cree que es el autor del Salmo 23, usa esta imagen del pastoreo, este paralelismo, porque él era pastor. Recordemos allá en Samuel, ¿verdad?, cómo él estaba pastoreando ovejas y que lo llaman, ¿verdad?, y etcétera. Entonces David conocía lo que era la actividad del pastoreo. Y una investigación un poquito ahí profunda nos habla de que en el campo, en las tierras de Israel, ahí donde existen las ovejas, en el campo las ovejas suelen quedar atrapadas en zarzas, ¿sí?, en especie de arbustos secos, espinosos y duros. Y las ovejas quedan atrapadas a veces ahí, y al momento de que se jalonean, se lastiman y se les quedan heridas, ¿sí? En estas ovejas, las moscas se les acercan a sus fosas nasales, que son parte vulnerable de la oveja, y en sus heridas, y ponen sus huevos. Y las moscas que ponen sus huevos, luego después se generan larvas que infectan la herida o infectan las partes vulnerables de la oveja. Entonces, así nos parecemos a las ovejas. Nos metemos donde no debemos de meternos, y luego resulta que somos lastimados, ¿sí? Las moscas atormentan a las ovejas continuamente. En la desesperación, las ovejas suelen golpearse contra las rocas. Qué paralelismo tan interesante, ¿verdad? Porque nuestra vida así es. Aparte de que nos herimos por meternos donde nadie nos llama, donde nadie nos dice que nos metamos, luego, ya que tenemos los problemas, caemos en desesperación y parecemos como estas ovejas tratando de eliminar los problemas con nuestras propias fuerzas, pegándonos en las rocas y lastimándote más de lo que ya estás. Y muchas ovejas incluso llegan hasta la muerte en este proceso de aliviar la molestia que les provoca las infecciones, las llagas y las larvas, ¿verdad?, de las moscas que ponen ahí sus huevos. Sin embargo, el buen pastor a nivel del campo, utiliza el aceite para ungir la cabeza de la oveja y derrama una buena cantidad de aceite sobre la cabeza de la ovejita, y el aceite actúa como una especie de lubricante que le previene de que insectos la estén molestando y que pongan ahí sus huevos y sus infecciones. Entonces el pastor baña toda la cabeza de la oveja con aceite espeso, y eso constituye una barrera de protección contra el mal que trata de destruirla. ¿Sí? Entonces, debemos de recurrir a la unción de nuestro pastor. La unción del Señor, dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Unge mi cabeza con aceite, me protege de las moscas y de sus huevecillos y de sus larvas, me protege de infecciones, me protege de sufrir de las heridas, y me protege de darme de golpes en la roca a riesgo de perder mi vida. De eso me protege el Señor, que es
mi pastor. Preguntémonos, ¿qué nos atormenta en este momento? ¿Qué nos atormenta el corazón? ¿Qué nos hace sufrir como esas moscas indeseables, ¿verdad?, que vienen y ponen sus huevecillos y nos hacen larvas en los oídos, en las fosas nasales, etcétera, y que nos hacen entrar en la desesperación y nos ponen en un cautiverio del cual nosotros no queríamos estar, pero que sin embargo por nuestras decisiones o por lo que sea estamos ahí? Reflexionemos sobre esta cuestión. Vamos a 2 de Corintios 10. De Corintios 10, versículos 4 y 5. Este pasaje creo que ya lo había mencionado alguna vez, no sé si fue aquí o fue en otro lado. Dice así, 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense, podemos hacer el paralelismo: mosquitos, fortalezas, o moscas, fortalezas, gusanos, argumentos, insectos, altivez. Pero dice esa palabra: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es un arma principal que cuenta el Hijo de Dios para la destrucción de fortalezas? La unción del Espíritu Santo. Vida en oración, la unción del Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo: Señor, úngeme, dame una doble porción de unción ante este problema. Dame una doble porción de unción ante esta situación que me atormenta y que no me deja en paz y que está como mosca poniendo llagas en mis heridas, en mis oídos, en mis fosas nasales, a grado que caigo en desesperación y no sé qué hacer para sacarme esto de aquí. Dame una doble porción. Armas que no son carnales. Eso es la unción. Y en virtud de que todos tenemos el Espíritu Santo nos puede ungir. No necesitamos el aceite físico para que alguien nos ponga así aquí. Pedirle al Espíritu Santo mismo, que es el dueño de toda unción, que unja nuestra cabeza para la destrucción de toda fortaleza. La unción de Dios, de su Santo Espíritu, protege nuestra mente, ojos y oídos. Fíjense que es curioso, ¿dónde ocurren las heridas de la oveja? En la cabeza. En la cabeza reside nuestra mente, están nuestros ojos y oídos. Cuanto más importante es que pidamos la unción del Espíritu Santo sobre todo nuestro ser, sobre toda nuestra mente, ojos y oídos, porque volvemos otra vez a lo mismo. Es un arma poderosa, no carnal, especial para la destrucción de pensamientos de dolor, de pensamientos de derrota, de pensamientos de preocupación, de pensamientos de ansiedad, que como moscas invaden nuestra mente y la pudren con sus llagas. Otra vez, la pregunta: ¿qué te atormenta en este momento? ¿Te golpeas la cabeza contra las paredes, invadido por la angustia y desesperación? Bueno, no con las paredes, con las rocas, ¿verdad? Porque estamos hablando de las ovejas. Te golpeas la cabeza contra las rocas, invadido de angustia y desesperación.
Recuerda que tienes un arma poderosa para la destrucción de fortalezas y de altivez, que es la unción del Espíritu Santo. Y como dice Cristo en el Evangelio, si hasta ustedes que son malos, si sus hijos les piden pan, no le van a dar una serpiente, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Así dice el Señor. Aquel que pide la unción del Espíritu Santo le va a ser dado. Vamos a Lucas 6. Lucas 6, versículo 45. Vean lo que dice ahí Lucas 6, 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre malo es aquel invadido de insectos, de llagas, de larvas, que no cubrió sus oídos, sus ojos y su boca de unción del Espíritu Santo, y por lo tanto esos animales lo invadieron. Por lo tanto ya no puede dar algo, no puede dar buen fruto, no puede sacar lo bueno de su corazón, porque está invadido de bichos malos. Es alguien, el hombre malo, que golpea su cabeza contra las rocas irreflexivamente hasta su propia muerte, hasta su propia destrucción. En cambio, el hombre bueno es aquel que ha sido ungido por el Espíritu de Dios, y de su corazón saca lo bueno, porque su mente, su vista, sus oídos y sus heridas fueron cubiertas por la unción del Señor, que es el pastor. ¿Por qué no le pedimos al pastor por excelencia, al buen pastor, que unja nuestra cabeza con su aceite? Muchas veces puede ser por ignorancia. No se nos ocurre. Por ignorancia, por falta de oración, porque no oramos lo suficiente que deberíamos de orar. Por incredulidad, porque no creemos, porque podemos decir: yo ya lo intenté todo, nada me funciona. Por impaciencia, porque quieres las soluciones rápidas en el momento en que tú quieres, para poder continuar tu vida tal como lo era antes, sin ningún cambio. Por desidia, por apego a lo que no debemos tener apego. Y estoy hablando de cristiano, ¿verdad? No estoy hablando de gente que no conozca, que esté en otro contexto. El cristiano es de los que más se resisten a ser ungidos por el Espíritu Santo. Y hay es como una oveja rebelde, una oveja que a pesar de sus llagas y sus heridas, le saca la vuelta a la unción del pastor, y bien terca la ovejita, ¿verdad? O sea, y no quiere. Muchas veces esa es la triste situación del cristiano: no desear ser ungido por el Señor. Porque a pesar de que está lleno de llagas y de larvas y todo eso, se acostumbró a ellas. Te acostumbras, ahí están. Ya estas son parte de ti. Y ya no te hallas, si no están, o es lo único que conoces. Y no estás dispuesto a hacer cambios que te quiten esas llagas, esas heridas, y prefieres quedarte con tus llagas y con tus heridas, flagelándote, que tengan lástima de mí, que se compadezcan de mí, en lugar de
esa arma que no es carnal, sino espiritual, y que es efectiva contra destrucción de fortalezas y toda cosa malvada que existe. Otra vez pidamos en oración que Dios unja nuestra mente, que Dios en su unción cubra nuestros oídos, boca y ojos. ¿Por qué? ¿Por qué así? La unción debe cubrir nuestros oídos, porque por nuestros oídos llegan muchas cosas negativas. Todo tipo de canciones, ¿verdad?, que hoy se dan, que rebasan por mucho, ¿verdad?, lo que se oía antaño, muchas inmoralidades que se narran en las canciones. La música, una música muy inadecuada para el desarrollo sano de una personalidad, de un joven. Muchas cosas entran por los oídos, muchas creencias falsas, muchas invitaciones del diablo entran por los oídos, se cuelan a la mente y el diablo sopla sus ideas, sopla sus creencias y le ponemos atención, lamentablemente. Por eso hay que ungir los oídos. La boca, ya no hace falta decir gran cosa de lo que ocurre en la boca cuando le damos un mal uso. Vayamos a Santiago 3, versículo 6. Santiago 3, 6. Dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La boca debe de ser ungida también. Pidamos en oración: Señor, Espíritu Santo, unge mis oídos, unge mi boca, que mi boca sirva para servirte, para honrarte, que solamente sirva para eso, porque un arroyo no puede generar aguas amargas y aguas dulces al mismo tiempo. La boca es importante que sea ungida por el Espíritu Santo. Lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Probablemente de lo que hemos oído, si lo que hemos oído es malo, llena nuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hemos oído, de eso vamos a hablar. De lo que hemos oído, de eso vamos a hacer de nuestra boca un instrumento de iniquidad, como dice ahí el pasaje que acabamos de leer, que es inflamado por el infierno. Ojos, ¿qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en el celular? ¿Qué vemos en internet? ¿Qué vemos en la página fulana X o Y? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros familiares? Los ojos es una ventana vulnerable para que las moscas diabólicas pongan sus huevos y sus larvas y difundan su pudredumbre. Debemos pedir al Señor: Señor, cubre mis oídos, cubre mi boca, cubre mis ojos. Las redes sociales, que hoy en día son tan usadas y prácticamente es el símbolo, son el símbolo de nuestra época de modernidad y de progreso, pero las redes sociales son usadas para lo más vil que conoce el hombre, y son tentación continua para aquel que
hace un mal uso de ellas. De repente te llegan personas, ¿verdad? Fulanita, no sé qué, quiere, ¿cómo dice así en Facebook? Quiere ser, mandó solicitud de amistad. Fulanita, quién sabe qué mandó solicitud de amistad, ¿verdad? Fulanita, ¿no? Y a veces ni conoces a la tal fulanita, ¿verdad? La máquina sola te manda cosas, y todo es para que le piques y le piques, ensanches el grupo, pero hay tentación ahí, y para aquel que es débil, hay tentación de que le dé un mal uso a esas amistades o pseudo amistades, y por lo tanto contamine sus ojos y con ellos su mente y su corazón. Por eso la unción en la cabeza de la oveja tiene todo ese simbolismo: mente, oídos, boca, ojos. ¿Qué es lo que oímos cuando nadie nos ve? ¿Qué es lo que decimos cuando nadie nos ve? ¿Qué es lo que vemos cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos con nuestros sentidos cuando nadie nos ve? Bueno, entre comillas, nadie nos ve, porque el Señor sí nos ve. Pero lo que tú hagas cuando nadie te ve, eso es lo que determina el grado de santidad y de compromiso y de unción que tienes del Espíritu de Dios. Entonces, pidámosle al Señor su unción, que se vaya toda acechanza dolorosa y maligna, que quiere nuestra destrucción, que quiere vernos darnos de topes en rocas hasta la muerte, y no seamos rebeldes a la unción de nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Unge mi cabeza con aceite. Entonces, para ir concluyendo, la unción es símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. La unción en el Antiguo Testamento se daba solamente en sacerdotes, reyes y profetas. Era el símbolo de que el Espíritu Santo estaba con ellos, y solo con ellos. Pero hoy en día, en el tiempo de la gracia con el Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo residiendo en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son un templo del Espíritu Santo, por lo tanto estamos ungidos. Entonces la unción es una herramienta del cual podemos usar por la misericordia y gracia de Dios. La podemos usar como herramienta para sacar todo aquello que contamina nuestra alma, todo aquello que es una fortaleza que nos aprisiona y nos encierra y nos lleva a la desesperación. Y es un gran consuelo que está proveído continuamente por nuestro pastor. Entonces tomemos de ese consuelo. Digamos en oración: Señor, úngeme. Vamos a orar. Pongámonos de pie para pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo su unción. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre, porque probablemente hemos leído muchas veces, Señor, el Salmo 23, y tal vez no nos percatamos, Señor, en muchos momentos, Señor, de la importancia de leer, Señor, más detenidamente, Señor, ese pasaje. Padre, Señor, queremos pedirte tu unción en este momento, Señor. Todos los hermanos que están aquí, Señor, quieren pedirte tu unción en este momento, Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que somos
templo del Espíritu y que Él reside en nosotros en virtud de que hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Padre, danos la fe para decir: Espíritu Santo, úngeme. Danos la fe para decir: estoy ungido por el Señor. Unge, Señor, nuestra cabeza. Unge, Señor, nuestros oídos. Unge, Señor, nuestra boca. Unge, Señor, nuestros ojos, para que nuestra mente y corazón esté protegida. Padre, Señor, que mis hermanos aquí, Señor, oren, Señor, en este sentido. Permite, Señor, darle la sabiduría para que en sus hogares oren, aquí y en sus hogares oren en ese sentido. Dale, Señor, una doble porción de unción en sus mentes y corazones, Señor, para que toda llaga, toda larva, toda mosca, toda infección que el diablo ha puesto en mentes y corazones sea neutralizada, Señor, sea quitada, y no más insectos piquen y traigan, Señor, su inmundicia en las mentes y corazones de estos hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Padre, Señor, que en sus familias enseñen, Padre, las herramientas, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de sus insectos y esas larvas, Señor, que tantas veces nos han hecho golpear nuestra cabeza en roca, Señor, una y otra vez, Señor. Padre, aquí, Señor, yo te pido unción, Señor, para mis hermanos que están aquí. Te pido unción, Señor, para sus oídos, sus bocas, sus ojos, Señor, toda su mente y corazón. Te pido unción, Señor, también para toda la iglesia, Señor, incluyéndome, Señor, que tú eres mi pastor, Señor. Tú eres el pastor de esta congregación, Señor. Tú eres el que promueve y el que provee, Señor, las herramientas espirituales necesarias, Señor, para salir victoriosos de toda lucha, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por las familias. Padre, protégelas, Señor. Es un mundo agresivo, es un mundo malvado, Señor. Es un mundo donde cada día se desarrollan más y más herramientas, Señor, que lamentablemente usa más el diablo y sus secuaces, Señor, que los cristianos para difundir el Evangelio, Señor. Protege, Señor, de toda tecnología nociva. Protege, Señor, a los niños, Señor, a los familiares, Señor, de toda tecnología nociva en donde pueden ver cosas que a ti no te agradan, Señor. Donde pueden ver cosas que los van a lastimar, aunque piensen que son supuestamente placenteras o buenas, Señor. Las van a lastimar, van a sembrar sus larvas, Señor, y los van a hacer que se golpeen la cabeza en angustia y desesperación. Guarda, Señor, a los niños, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Guarda toda la iglesia, Señor, en este tiempo malvado, Señor. Dice tu palabra que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Y hay mucha maldad allá afuera. Y por eso necesitamos de tu unción, de la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, Señor, permite que mis hermanos oren en este mismo sentir, Señor, todo el tiempo que sea posible y todo el tiempo, Señor, necesario, Padre. Pongo esta petición, Señor, delante de ti, Señor, y toda esta oración delante de ti, y las oraciones de mis hermanos delante de ti, Señor, todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.